Hola, Hola. alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ah, bien. Bueno, querías hablarnos de este juego Mutaciones, del cual me habías comentado. Sí, hace unas semanas empecé a jugarlo. Es un juego que se llama Mutazione y es un juego de aventura, tipo Grim Fandango, Brutal Legend. eh, pero a mí me llamó mucho la atención por el elemento ecológico que tiene presente. Y inmediatamente me hizo pensar en Braidotti y en toda esta movida posthumanista que está pasando ahora, ¿no? Y nada, quería comentarles un poco las conexiones que estaba viendo en relación con el juego y el posthumanismo. Eh, pero bueno, en general, a grandes rasgos, el posthumanismo, lo digo para los alumnos, eh, es esta, digamos, movida que lo que hace es poner en juego, poner en cuestión el concepto del ser humano como algo que es siempre excluyente y que busca discriminar en contra de aquello que queda fuera. Como si el hecho de ser humanos nos distinguiera de una manera especial, radicalmente de todo el resto de la naturaleza y por lo tanto nos diera a nosotros, a los que acceden a la categoría de humanos, cualidades especiales o cualidades que nos hacen, digamos, ser dignos de respeto y un montón de otras cosas, mientras que todo lo demás puede ser instrumentalizable. Eh, esta movida posthumana nace a partir de tradiciones feministas, pero o sea, despliega completamente a partir del concepto de cyborg y del pensamiento que tiene que ver entre eh, digamos, la pérdida de barreras entre lo que es el ser humano y lo que es el mundo artificial o tecnológico. La mezcla completa del ser humano con la tecnología y por lo tanto la pérdida de barreras entre lo orgánico, lo artificial y lo humano, lo artificial y lo humano y otros tipos de especies orgánicas, ¿no? Bueno, pero el juego, Mutaciones, se trata de una isla en algún sitio que se llama Mutaciones, donde cayó un meteoro, que es el Moondragon. Y cuando cayó este meteoro extinguió a la mayoría de personas que vivían ahí. Pero la poca cantidad de gente que sobrevivió empezó a mutar y empezó a convertirse en seres extraños. Y desde ese momento, la isla se quedó cerrada por completo al exterior. La gente no quería tener nada que ver con esa isla. Y nosotros seguimos la historia de una chica que se llama Kai, que está regresando a esa isla a visitar a su abuelo que está moribundo, porque su abuelo en algún momento fue a la isla porque era un científico, un biólogo que iba a estudiarla, pero se enamoró de la isla y se quedó ahí. Y eventualmente hubo un gran conflicto que no nos cuentan, pero hace que eh, la familia de Kai regrese y el abuelo se quede solo. Y ahora que está moribundo, Kai está yendo para reconectar con su abuelo, en realidad conocerlo, y eh, ver cómo puede ayudarlo y aprender parte de dónde viene, ¿no? Porque de alguna manera viene de ahí. Y entonces en el trayecto en el que llegamos a Mutaciones y empezamos a conocer a la gente, nos damos cuenta de que todas esas personas bizarras con un montón de características distintas, en realidad tienen un montón de problemas sumamente humanos, ¿no? O sea, empezamos a conocer a los personajes poco a poco y el juego no tiene una mecánica de eh, tienes que competir para ganar o hacer puntajes o pasar niveles. Lo único que haces es caminar de un lado a otro conversando con estas personas y uno podría ir directamente a la conversación que hace que avance el juego, pero tienes la opción de simplemente pasearte por ahí y hablar con todas las personas y ver lo que están haciendo. Y aprendes mucho de su vida cotidiana, ¿no? Aprendes, por ejemplo, que Tung es un gigante verde que fue abandonado por su padre y tiene problemas de seguridad consigo mismo y está tratando de construir un bote para poder navegar, para cumplir su sueño de simplemente tener más libertad y poder explorar nuevos sitios. O te enteras de que Aileen y Graub son una pareja que están esperando un hijo y eh, se están peleando porque Graub, que es el marinero, quiere ir a vivir a la gran ciudad, pero él nunca va a estar en la gran ciudad realmente. Y Aileen dice, yo no quiero abandonar a la comunidad que tengo aquí, ¿por qué me vas a hacer irme a la gran ciudad a un sitio donde nadie me va a entender porque soy completamente extraña y bizarra y todos me van a rechazar? Esa no es la vida que quiero tener, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se empieza a plantear es el hecho de que estas personas
que de entrada han sido excluidas del ámbito del humano, han sido relegadas, han sido tachadas y dejadas de lado, se empiezan a presentar como personas sumamente humanas, ¿no? Pero el tema es que no son siquiera humanas porque son otra cosa. Y entonces eso empieza a plantear la pregunta de si es que el concepto de humano, para creer que alguien puede tener sentimientos, puede tener proyectos de vida, puede tener deseos, aspiraciones, es útil siquiera. Porque podremos tratar de conocer a estas personas y relacionarnos con ellas y entender sus formas de vida sin siquiera tener que plantearnos la pregunta de si son humanas o no. Se vuelve una pregunta inútil. Bueno, eso fue lo primero que Quería, pensé. perdón, Dale, dale, porque de ahí sigo contando. Cuéntame. nada, estaba pensando un poco en cómo hablabas de que este concepto de humano implica exclusiones. Ujú. Y, o sea, en realidad todo concepto implica exclusiones, pero es un modo bien filosófico de verlo. O sea, el significado de una palabra no implica per se la exclusión de otras hasta que a los filósofos se les ocurre una definición. O sea, es con los filósofos griegos que de la nada vienen y dicen que para definir algo tienes que dar su género y después su diferencia específica. Entonces, a los filósofos se les ocurre, el ser humano es un animal, ese es su género, y después, ¿cuál es su diferencia específica? Racional. Entonces, no es solo que definimos el ser humano como el ser humano es distinto de toda la naturaleza, sino hay una fijación occidental, particularmente filosófica, de hacer distinciones bien claras y excluir todo de todo. Y obviamente como, o sea, y es a partir de esa definición donde decimos, ya, es que es lo racional, y Aristóteles y Platón y toda la gente brava se ha puesto a construir esta meta, esta especie de mito sobre la racional como lo que nos hace los reyes del mundo, por decirlo de un modo, que pues se transforma en el alma, en la cristiandad, y el mundo está hecho, el mundo fue creado para el ser humano, o sea, está en el mito de Adán, esto de, tú Adán ponle nombre a todo, es porque todo es para ti, pues, ponerle nombre a todo es que todo sirva a tu cosmovisión del mundo, pero esa configuración de que el ser humano es el centro de todo, obviamente tiene ha tomado distintos lugares a lo largo de la historia, pero me parece que es producto de un vicio, no sé si un vicio, pero un modo particularmente filosófico de ver las cosas, que no necesariamente es el más adecuado, ¿no? Agrego a Pero eso eso que también quería decir que... Dale, dale. es a partir de las mutaciones que empiezan a verse en esta población, así como en nuestra vida real, es a partir de la permeabilidad que encontramos entre las distintas formas de vida, que empezamos a notar que esas categorías claras y distintas que hemos querido establecer no se sostienen, ¿no? Cuando vemos que con tanta facilidad cambiamos nuestra esencia, por decirlo así, si somos humanos y de pronto somos mutantes y de pronto somos otra cosa, entonces esa permeabilidad es la que nos abre las puertas para darnos cuenta de ese sesgo, de esa fijación que hemos tenido con el concepto. Más también, eso que dices es, o sea, solo que señale las dificultades que tienen los filósofos para, o sea, cuando decimos, ya, el ser humano es un ser racional, y dices, ya, ¿y qué pasa si alguien pierde sus facultades mentales? Porque sencillamente las pierde. Dejó de ser humano automáticamente, perdió el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, el derecho al bienestar. La respuesta es no. Pero ¿cómo hace el filósofo para malabarear eso? Ya es un problema, porque no quiere abandonar la categoría, ¿no? Quiere decir, no, sí es animal racional, pero hay un problema para lidiar con el cambio a partir de esas categorías tan fijas. Es un problema. Yo No, veo un problema en este tema también que tiene que ver con cómo estar seguro de la humanidad del otro. Es decir, como, o sea, nosotros podemos decir, vemos a una persona y sabemos que somos de la misma especie y nos proyectamos a nosotros mismos dentro de esa persona, como le otorgamos a ese individuo las capacidades que reconocemos en nosotros también, ¿no? Entonces, cuando esa persona dice, ay, terminé con mi enamorado, mi enamorada, y me duele mucho, estoy muy triste, entendemos, ok, es algo que tiene, es un ser que tiene sentimientos, ¿no? Eh, parecidos a los míos, entonces ahí vamos identificando, ok, yo soy humano, esa persona también. Ujú. Pero
y quizás pueda suceder algo también en un caso como eso, ¿no? Nos encontramos ante un ser alienígena o desconocido y nos dice algo igual, nos dice, no sé, pues terminé con mi enamorado, mi enamorada, estoy triste, y podemos decir, ok, este individuo desconocido también es como nosotros, pero allí creo que hay un problema, ¿no? Lo primero es adjudicarle al otro, decir que el otro es como uno, ¿no? Ujú. Puede ser un problema, porque no necesariamente se mueve en el mismo mundo que nosotros. Y lo otro es la seguridad con la que puedes creer que la otra persona tiene sentimientos o relaciones con el mundo como las que tú tienes, ¿no? O sea, si yo le escribo a una inteligencia artificial que lo único que hace es inteligencia artificial no del futuro, sino las que existen ahora, ¿no? Que son mecanismos de aprendizaje de computadores, ¿no? Programas, básicamente. Y puedo tener una conversación por lo menos de unos minutos, sin darme cuenta de que esa computadora es una persona. Puedo proyectar eso también y pensar, ok, estoy tratando a la otra persona como un ser humano. Y en ese caso, creo que la discusión sería no solo si es que hay algo como humanidad, que, que lo tenemos como personas, sino si humanidad es una forma de tratar a los demás, ¿no? O sea, que no depende tanto de si son o no son, sino de cómo consideramos nosotros al otro. Ujú. Exacto. O sea, eso es lo que me parece genial de la idea de pensar que el concepto de ser humano deja de ser tan importante, porque cuando nosotros proyectamos, digamos, el concepto de humanidad como criterio de respetabilidad, hacemos que cualquier persona que se comporte como un humano, entonces puede entrar dentro de mi círculo. Pero eso que tú dices, Gabriel, es sumamente importante, es esta apertura a la diferencia y al conocimiento del otro en tanto es otro, no en tanto es uno que se parece a mí y que actúa como yo. Es una muestra mayor de apertura y de tolerancia y de consideración, mientras que la otra es un egocentrismo humanista, es la idea de que solo valoro aquello que de alguna manera refleja quién soy yo. Entonces, el problema de la definición del ser humano, igual que la definición demasiado estricta de cualquier cosa, es que muchas veces termina generando relaciones de dominación. O sea, cuando dices, ya, el ser humano es el ser racional, bacán. Ahora, ¿qué es ser racional? El ser racional es, digamos, el que es capaz de, el que es que el capaz, perdón, el que es capaz de actuar de acuerdo a la racionalidad lógico-científica. Y pues vas con esa idea y sencillamente dices, bacán, todos estos de acá que son incapaces de actuar de acuerdo a lo que yo considero la racionalidad lógico-científica, no son humanos. Es así terminas, o sea, con estos ideales de humanidad, de civilización, de lógica, etcétera, terminas justificando sistemas de dominación en los cuales de tal o cual población termina siendo relegada. O sea, acá en los griegos lo que define la humanidad es la racionalidad, pero en el medioevo no es la racionalidad, es el alma. Y la idea de que uno, o sea, y está el famoso debate de Bartolomé de las Casas con no Es sé quién, Sepúlveda, pero con alguien fue probablemente. decir los peruanos, Sepúlveda, el buen amigo Sepúlveda, de si tienen, lo- los peruanos, los americanos tienen alma o no. O sea, ese es el problema de la definición. Y como no tienen alma, pues puedes venir y solo hacer desmadres, ¿no? Aprovecho Pero eso Sí, a riesgo así de dejar es. un par de cosas de lado. ¿Quieres terminar la idea o no? Yo yo no iba a solo decir nada quería más. mencionar Dale una tú, cosa Gabriel. sobre eso, que era, o sea, justo por eso creo que es una cuestión interesante plantearnos la humanidad, digamos, porque parece que hay una confusión entre ser humano y humanidad como una definición como distintiva de capacidades y otra que tiene más que ver con lo que luego vamos a conocer como la dignidad, ¿no? Que tiene una carga semántica muchísimo más grande que solamente designar y separar, ¿no? Y que creo yo que tiene que ver con una forma de tratar. Entonces, en ese caso, eh, siento que humanidad es algo que, si bien posee ese nombre,
porque de alguna manera creemos que intrínsecamente los seres humanos tienen dignidad, por lo menos quienes consideramos seres humanos, sea, no sé, pues solamente los europeos y los otros no son enteramente seres humanos, ponte, ¿no? Este, puede ser aplicada a otras cosas, tratar algo con humanidad, ¿no? O sea, ser humanitario con, no sé, los animales, ¿no? No necesariamente puede significar considerarlos como personas, pero sí tratarlos con la misma dignidad con la que nos tratamos entre personas. Antes de pasar a lo que quería decir, solamente agrego a eso que el problema de digamos, la confusión o la conflación entre humanidad como capacidades y dignidad está claramente en Kant, pues, porque claramente en Kant la dignidad del ser humano se deriva de su capacidad racional, del hecho de que puede aplicar el imperativo categórico y es un ser libre. Por eso los demás animales no. Entonces, de alguna manera, hasta él al menos, están mezcladas estas dos cosas de una manera que, en cierto sentido, problemático, ¿no? O sea, Mm, siento que... pero Rodrigo, responde tú primero. Sí, yo diría que no diría que hasta él, diría que están mezcladas de un modo problemático específicamente en Kant. Diría que más bien justamente Kant es súper interesante porque es o sea, hasta Kant hay una dinámica de humanidad como capacidades. El humano es el que tiene la capacidad racional. Kant es el primero en hablar de la dignidad, pero no puede abandonar el lenguaje de su época, que es el lenguaje de las capacidades, pues. Siempre se habla de humanidad como capacidades, no importa cuán genio seas, no importa que seas Kant, igual, a pesar de que está hablando de la dignidad por primera vez, el lenguaje de la capacidad sigue apareciendo ahí. Y recién es en los derechos humanos donde la idea de capacidad comienza a desaparecer y comenzamos a quedar con la idea de dignidad. Pero, o sea, él es más bien el que permite el cambio, pero obviamente aún es víctima de su contexto histórico. Yo siento que lo que Entonces, se esconde detrás de eso es la idea de por qué sentimos que tratamos a los seres humanos de una manera especial, ¿no? O sea, ¿por qué nos tratamos entre nosotros con dignidad? Y vinculado con la capacidad racional que reconocemos en uno y el otro, creo la idea de respetar y reconocer que el mundo del otro es igual de válido que el mío, ¿no? O sea, que no tengo ningún derecho de atropellar a la otra persona, de menospreciarla, de ponerla en ningún escalón más abajo que el mío. Que cualquier interacción que yo tenga con ella va a ser de igual a igual. Eso es tratar con dignidad. Y es, en el caso de los seres humanos, inicialmente probablemente el reconocimiento de nuestras capacidades racionales de diálogo, de comunicación, la que puede decir, ok, no, o sea, entre seres humanos puede haber armonía, no, no tiene por qué ser un caos completo de yo te domino a ti y yo te domino al otro, ¿no? Ese trato de igual a igual es lo que reconocemos acá. Y eso después se podría, como digo, aplicar a otros espacios, ¿no? Si bien puede partir de, yo reconozco que capacidad racional, ok, no tengo por qué como hablarte mirando hacia abajo, ¿no? Sino ya, o sea, te respeto. Podemos dialogar, si quieres, ¿no? Claro, Eh, y eso con otros, se puede aplicar pues con otros tipos de seres, supongo, de acuerdo al criterio de cada uno. claro, entiendo. O sea, y quiero no aprovechar para entiendo, conectarlo con lo que iba a decir, que es esto que están diciendo ustedes que es paja, que es que parte del reconocimiento de nuestras capacidades, pero no necesariamente se tiene que apegar a esas capacidades específicas, sino que podemos aplicarlo de maneras distintas. Eh, y el otro aspecto del posthumanismo, que también se muestra en Mutaciones, que quería traer a colación, es la importancia de la mutación. sensibilidad. La importancia de la sensibilidad, porque todo el juego se trata de que tu abuelo en realidad se ha vuelto un chamán que lo que hace es hacer crecer jardines con una técnica ancestral que fue basada por las primeras personas que sobrevivieron al meteorito. Y eh, de alguna manera, lo que esa técnica pide es que uno aprenda a escuchar a la naturaleza, a la musicalidad de las plantas y a recitar un canto con un tambor que resuene con ellas de una forma que ayuda a que las plantas crezcan. Tienes que formar una conexión especial con la naturaleza.
Y este elemento de haber enfocado más, o sea, que venir a este espacio natural, o más como silvestre, por poner de alguna forma, y enfocar la atención en la sensibilidad y en la conexión con la naturaleza, no es, eh, no es gratuito, es intencional, porque esta apertura a la conexión con otras formas de vida que no comparten nuestras capacidades no puede partir únicamente de lo racional, sino también de lo sensible, del aprender a conectarnos con otras personas, de aprender a entender sus formas de vida de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? Desde las experiencias sensibles y los momentos de compartir que podemos tener y los momentos en los que se abren sus seres, sus maneras de ser y se muestran y nosotros nos sorprendemos ante ello, ¿no? Eh, nada, agrego que hay esta sensación en el juego, constantemente repetida por los personajes, de que algo cambia a propósito de que tú hayas llegado y estés como ayudando a las personas, creando nuevos jardines, llevando el trabajo de tu abuelo que no ha podido llevar porque él estaba enfermo en cama. Y de alguna manera, esta nueva, esta nueva energía que ha llegado está cambiando las disposiciones de las personas, está trayendo algo nuevo, está dándoles esperanzas a la gente. Y es algo que no puede ser explicado racionalmente como, bueno, sí, vino una persona y porque tenía tales cualidades y tales cosas se produjo esto, sino que es algo que simplemente se siente en las mismas experiencias y en los mismos compartires que hay entre las personas, ¿no? Entre eh, el simple hecho de estar ahí para alguien puede hacer que se abra un nuevo espacio. Había algo que quería decir, que perdón, me he quedado colgado de lo de la dignidad humana, porque quería hablar un poco de los derechos humanos, porque me gusta mucho el tema. Que de hecho sí se relacionan. Lo que quería decir era que, o sea, en los derechos humanos, en la proclamación de los derechos humanos, aparece algo bien bacán, que es que inicialmente cuando querían pensar en los derechos humanos, uno de los patas que estaba en el grupo que tenía que redactar los bocetos, era un filósofo, y dijo, ya, pero ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a hacer los derechos para el ser humano si no sabemos qué es un ser humano? Y se puso todo pesado, entonces todos lo buchearon, me dijeron, cállate, solo queremos hacer derechos humanos porque... Y a la larga lo que hicieron fue hacer básicamente una gran... O sea, revisaron los códigos penales y los códigos legales más importantes y las constituciones más importantes de los países que estaban en la coalición para tener básicamente querían hacer un código legal que respete las intuiciones de todos. Básicamente, esa era la idea. Habían países chinos, de todas partes del mundo, evidentemente. Pero lo que me parece interesante es que en vez de salir una definición de qué es un ser humano como ser racional que justifica la dignidad, lo que apareció es qué es lo que necesita una persona para florecer. Ese es básicamente, los derechos humanos es una serie de cosas que son indispensables para que para que las personas individualmente puedan llegar a su máxima capacidad. No corresponde a una esencia de qué somos, corresponde a una esencia de qué necesitamos. Del mismo modo, no es una cuestión de que es una planta, es cuestión de que necesita agua y luz de sol. Eso es todo. Entonces, más que una noción en los derechos, al menos esa es la interpretación que yo tengo y quizás estoy muy equivocado, ¿ya? Pero en algún punto me interesé por el tema y comencé a leer. Y esta es la conclusión que yo tengo. Que lo que me gusta de los derechos humanos es que en vez de decir el ser humano es distinto a todo lo demás y definir su dignidad en base a esto es lo que lo hace humano, es meramente el ser humano está en un contexto relacionado con otras personas, relacionado con otros seres vivos, relacionado con un montón de cosas. Necesita salud, necesita, necesita un un medio ambiente saludable donde el ser humano pueda desarrollarse, necesita amigos, necesita educación, necesita poder hablar libremente. No es una cuestión de que el libre discurso corresponda con una esencia, es meramente lo que necesitamos para poder desarrollarnos. Y una sociedad donde no hay libre voluntad de hablar, perece más rápido y hay más malestar que una donde sí lo hay. Eso es todo. Y nada, eso me gusta. Y me parece que se relaciona directamente con lo que tú dices, porque a la larga
No es una cuestión de tener una definición de humano, es digno o no es digno. Es una cuestión de tienes un ser humano en un contexto medioambiental y su desarrollo personal como individuo solo va a darse si es que hay un desarrollo del medio ambiente donde está inserto el humano, de modo que lo nutra. O sea, esta imagen, si no me equivoco, es nietzscheana del ser humano como una flor, es muy adecuada. Hay una cita en Mutaciones, hay una cita en Mutaciones donde literalmente, las mutaciones, hay una cita donde literalmente dicen que las flores y las personas se parecen mucho porque ambas, o sea, a ambos se le tiene que dar cuidado y trabajo para ayudarlos a florecer. Yo justo iba a Ese preguntar, es ¿qué pasa o sea, porque estábamos considerando que de repente, o sea, ya por el mismo origen del concepto de humanidad, que parte de lo que hacemos cuando tratamos comunidad a otra cosa, a otro individuo, es reconocer capacidades, ¿no? Como reconozco en ti algo que hay en mí. Y por lo tanto, por lo menos en ese ámbito, puedo tratarte de igual a igual, ¿no? Pero hay un problema que es, o no sé si sea un problema, ¿no? Pero lo que sucede cuando nos encontramos con un ser tan alienígena, con el que no podemos reconocer casi ninguna capacidad. Y yo justo iba a decir los árboles o las plantas, ¿no? Reconocemos que las plantas son seres vivos y que algunas sienten, pero no sabemos exactamente cómo, porque no tienen un sistema nervioso, ¿no? No tenemos idea si pueden pensar o no, probablemente no, ¿no? Entonces son como seres alienígenas, son cualquier otra cosa, ¿no? Su piel es un tronco, es una corteza áspera, distinta, no se mueven, ¿no? Les crecen cosas que podemos comer, entonces ahí no tratamos con humanidad, o por lo menos haría la pregunta de cómo podemos tratar humanamente a los árboles si es que no podemos encontrar ahí algo que nos conecte, ¿no? O sea, hay una posibilidad de incorporar la dignidad en un ser con el cual no podemos identificarnos, ¿no? Con el cual no podemos proyectarnos, ¿no? O sea, tú recuerdo, Antonio, cuando tuvimos esta conversación hace mucho tiempo sobre Blade Runner 2049 y hablamos de la corporalidad, ¿no? Y de lo útil que era la corporalidad, el que algo tenga una manifestación física, ¿no? Reconocible para que sea más fácil otorgarle humanidad, ¿no? O sea, ¿cómo Claro. hacemos para darle dignidad? O se puede siquiera darle dignidad a algo que sea distinto a nosotros en los aspectos más importantes. Yo pienso que hay algo que trae el posthumanismo a colación que de alguna manera quizás hace que nos vayamos más allá del concepto de dignidad, y es que a partir del reconocimiento, plantea el posthumanismo, y creo yo Mutación muestra, a partir del reconocimiento de que nada vivo está desconectado de todo lo demás vivo, sino que todo, en tanto encarnado y sensible, está en constante confluencia con su medio ambiente y eventualmente con los demás, porque son parte del entorno en el que viven. Eh, como nada es separado de mí, entonces realmente nada, al menos en el caso de los árboles, es realmente alien, ¿no? Eh, claro, si viene un alien de afuera, la situación es un poco distinta, pero la idea quizás es algo así como, o sea, creo que se mueve más allá, se pasa de la dignidad porque ya no se trata de reconocerle dignidad a algo, sino de simplemente entender que como todo está vivo y el posthumanismo sostiene la vida, o sea, la materia tiene potencia vital en sí misma, eh, es simplemente aprender a dejar que esa vida se exprese y reconocer todas estas expresiones eh, de distintas formas de vida. Y cómo todas estas son parte de lo mismo y se involucran constantemente y se ayudan mutuamente a florecer. Yo quería para cerrar, porque en realidad se está acabando el tiempo, solo quería decir de que en realidad me parece que la pregunta de Gabriel de hasta qué grado podemos verdaderamente
o sea, estoy de acuerdo contigo, Antonio, en que trasciende un tema de dignidad o no dignidad, sino más bien comprendernos a nosotros mismos como parte de un sistema en relación a otras cosas que no son verdaderamente diferentes, sino, o sea, son diferentes, pero no por eso son alien. Son parte en cierto sentido de cómo nos conformamos y nos criamos y todo, pero aún así creo que la pregunta de Gabriel se mantiene, porque, porque hay Buena factores pregunta. psicológicos implicados, pero creo que eso nos lleva directamente al texto de cómo se siente ser un How it is to be a bat, el texto del murciélago que leímos de Nagel, porque ese es el punto, o sea, hasta qué grado podemos podemos comportarnos moralmente como algo que sencillamente no podemos imaginarnos cómo se siente ser. ¿En qué grado podemos o sea, en el caso de los derechos de los animales es obvio, cuando se trata de un perro, donde fácilmente podemos proyectar antropomorfizar y decir, está feliz o triste o lo que sea, ahí es facilísimo, pobre perrito, pero una cucaracha la matas, no importa. Entonces, independientemente del contenido sanitario, ¿ya? O sea, si fuera la cucaracha más limpia del mundo, igual la matarías porque es fea y porque no puedes ver su rostro y demás. Entonces, nada, creo que es una pregunta que lleva directamente ese texto y creo que lo mejor es dejar a los alumnos con una pregunta, así que fácil, hay que jugar Northgard. Ya. Toca su Northgard, Bueno, chicos. ya. Chao, chao. Nos vemos en un rato. Adiós.